Bueno, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por su participación en este segundo encuentro de esta mesa urbanística que busca poder contribuir a este desafío de activar el distrito de la innovación que pretende transformar a Quito en una ciudad donde la ciencia, la innovación y la tecnología esté al servicio del desarrollo sostenible de sus ciudadanos. Me gustaría presentar brevemente de dónde venimos y hacia dónde vamos, para luego darle el pase a Jaime, que ustedes bien ya conocen, para que nos pueda continuar con el resto de la agenda. Un segundo, compartir pantalla. Bien, para los que no estuvieron o recordar lo que vimos la semana pasada, en el taller anterior, estamos en este programa tiene una duración de 10 meses que busca fomentar el ecosistema de innovación, por un lado articulando el ecosistema de actores que trabajan en pos a la innovación, la ciencia y la tecnología, y por otro lado conectar este edificio con el entorno y el resto de la ciudad. Bueno, esto es lo que acabo de decir, y con especial énfasis en la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible que nos propone las Naciones Unidas. Este programa tiene una duración de 10 meses, tiene 5 grandes productos. El primero, que es el que estamos realizando en este minuto, es articular a los diferentes actores desde el punto de vista del ecosistema y también desde el punto de vista urbanístico que tienen alguna relación directa o indirecta con la innovación, la ciencia y la tecnología. La idea de esta etapa es levantar insumos que nos permitan, en una segunda etapa, poder construir una estrategia de desarrollo del Distrito de la Innovación de Quito, y por otro, una estrategia de desarrollo del ecosistema desde la teoría de emisiones. Entre medio vamos a estar institucionalizando una plataforma multiactor con herramientas, distinciones y estrategias que permitan dejar instalada cómo se activa, más allá del hardware o la infraestructura, la red de personas que van a darle vida a este edificio. Y por último, vamos a estar acompañando tempranamente la activación de ambas estrategias y planes de acción. Para eso conformamos una gobernanza con 3 grupos, un grupo promotor que está compuesto por entre 5 y 8 representantes, líderes de la academia, de los gremios, del sector público, de organismos internacionales, de la comunidad emprendedora y actores promotores del ecosistema y otros actores vinculados al ecosistema que fueran representativos de estos sectores. Por otro lado, les pedimos a esas mismas organizaciones que nombraran un coejecutor que, como bien dice el nombre, va a movilizar esta estrategia y este plan de acción. Y por último, conformamos este grupo urbanístico en que los vamos a estar invitando a estas 2 sesiones en esta etapa, y los vamos a estar también invitando posteriormente a que puedan ver las conclusiones de estos insumos que vamos a estar levantando con Jaime en estos 2 talleres, pero también post este taller en entrevistas bilaterales para poder profundizar en los temas que hemos estado viendo. ¿Cuál es el rol? Esta es una mesa técnica, está compuesta por principalmente urbanistas, pero también hemos invitado a otro tipo de actores para poder entender cuál es el desafío de conectar y vincular y activar este Distrito de la Innovación con respecto también al resto de la ciudad. Entender cuál es el vínculo entre el espacio público, el ecosistema urbano y la innovación, y el contexto normativo que nos permita, en un horizonte de mediano plazo, a 3 años, que es lo que estamos diseñando, levantando los insumos para diseñar, hacer algún tipo de intervención táctica, intervenciones ágiles que promuevan la innovación y conecten el distrito con la ciudad. Entonces dejo a Jaime, no sé Jaime, si prefieres presentar tú mismo para ir con tus propios tiempos. Ok, agarro yo entonces. Así que muchas gracias a todos y a todos por su tiempo, y aquí los dejo con Jaime para continuar con la agenda. Si es que encuentro... Wait. Sí, aquí está. Ok, todos pueden ver esto, ¿no es cierto? Es exactamente la misma hoja que terminó de hacer Rodrigo. Y esta es la mía. Gracias a todos por estar aquí. Voy a ir súper rápido con esto porque ya lo vimos la vez pasada. Son las 3 dimensiones en las que se sustenta el Distrito de Innovación.
La primera es la espacial, que es el espacio público alrededor del centro de innovación, y el parque la institucional, que son las entidades y regulaciones que permiten la búsqueda de soluciones, la innovación interna a nivel de municipio, la gestión del distrito y del centro de innovación, y la conectiva, que son las dinámicas más bien la conexión de las dinámicas de innovación a nivel institucional con la innovación real que se hace a nivel de calle. Tenemos dos fuentes para organizar la estrategia. La primera es el intercambio de ideas, que es esencialmente lo que estamos haciendo. Jaime, disculpa, seguimos viendo la misma lámina. ¿En serio? Sí, la de gobernanza. Ok, yo estoy viendo la siguiente. Ajá. A ver, espera. Sí, hay algún problema y ahí. Ahora, si lo muestra sin presentar, se ve perfecto. Si es que tienes problema al hacer play. A ver, avísame ahí. Ahí se ve la de diseño de estrategia urbana. Sí, pero no sé si continúas. A ver, dale con el siguiente. Continúo. ¿Se cambió? No cambia. Bueno, entonces vamos acá. Te sugiero verlo en ese modo. Lo voy a hacer así. No sé qué sea, pero se puede hacer así. Entonces, el intercambio de ideas, que son estos talleres, más las entrevistas uno a uno que vamos a tener posteriormente y que les voy a contar después. Y la definición de la estrategia, y el benchmarking, que es básicamente qué es lo que se está haciendo a nivel de distritos de innovación en otros lugares, sobre todo para conectar lo que se hace a nivel institucional con cómo se riega esto a nivel ciudadano. Es decir, cómo le sirven al ciudadano diariamente las cosas que se hacen a nivel institucional. Creo que ese fue uno de los temas que seguía regresando en el taller anterior, y me parece algo que tenemos que tomarlo muy en cuenta al rato de definir la estrategia. Entonces, los dos pilares son las fronteras de lo posible, que estuvimos un poco analizando la vez pasada, y las conexiones tácticas, que son las que vamos a analizar ahora. Este nombre de conexiones tácticas suena importantísimo, pero en realidad son proyectos de urbanismo táctico que se implementan a nivel de distrito para probar a nivel de prototipo, y después, si es que funcionan y si es que cabe, se implementan a nivel de barrio. La definición de las fronteras de lo posible que empezamos pues el miércoles pasado, es la lista de potenciales áreas de intervención que no requieran cambios normativos. Y la definición de las conexiones tácticas es una lista de perfiles de proyecto de urbanismo táctico. ¿Sí? El tema de los perfiles de proyecto no son proyectos en sí. Es todavía prematuro para decir, ok, vamos a hacer este proyecto. Pero lo que yo quiero sacar, el objetivo que yo quiero sacar, es cuál es el perfil. Es decir, si es que vamos a hablar de un proyecto que se ocupe de la parte espacial o que se ocupe de la parte normativa. Eso es, utilizando una metáfora que Rodrigo hizo el otro día que me pareció genial. Esas son las columnas. ¿Cuáles son las filas? ¿No es cierto? La cantidad de cajitas que tenemos que hacer el check para que estos perfiles de proyecto cubran y funcionen dentro de lo que de los objetivos que tenemos, ¿cierto? Entonces, bajo la premisa de ofrecer espacio de calidad donde los esfuerzos de innovación a nivel institucional se rieguen e interactúen con la ciudadanía, lo que buscamos es identificar los perfiles de proyecto, ¿no es cierto? Siempre dentro de estos ejes. Después del taller anterior, lo que hicimos fue un poco una recopilación del feedback. Yo dividí el feedback en 3, aunque más bien lo habíamos dividido en 3 y yo lo había dividido en 4 para agarrar la dinámica de innovación como transversal. Me parece que hay estos pequeños, no son tan pequeños en realidad, estas áreas de patrimonio, comercio, cultura y recreación, que son las que las personas pueden ver en el territorio. Son los que se manifiestan a nivel de vereda, son los que, si es que yo veo que algo está pasando con la recuperación del patrimonio, si es que yo veo que algo se está haciendo con el comercio, con los pequeños negocios, con las pymes y qué sé yo, si yo veo que algo se está haciendo con la cultura, con el aprovechamiento del espacio público, si yo veo que algo se está haciendo con la recreación, con los juegos, con las, no sé, parques, etcétera. Y eso se enmarca en estos 3 grandes ejes, ¿no es cierto? El primero es el social.
lo principal es la integración de lo que pasa en el distrito con los barrios y también la integración de lo que pasa en el distrito con el distrito, ¿sí? Que no sea simplemente una innovación institucional que pasa a nivel municipal, sino que se riega no solamente al distrito de innovación, sino a los barrios aledaños y en toda la ciudad. Después el tema de la diversidad y de la inclusión, que se piense en grupos vulnerables, que se piense en incluir a todo el mundo para que este distrito sea realmente un lugar de encuentro, un lugar seguro y un lugar que acoja a todo el mundo sin distinción alguna. Para eso también necesitamos un poco de vivienda en el distrito, para que haya gente que lo esté pensando y lo esté racionalizando 24 horas al día, si es que vive ahí. Y ese es el feedback más importante que podemos tener. En el momento en que algo funciona, la gente que vive ahí es la que más nos puede decir. Después del espacial y el económico, que les voy a comentar después, porque primero les cuento de dónde salió lo de social, ¿no es cierto? Estos son los aspectos sociales que fuimos recopilando como feedback del taller anterior. El siguiente es el espacial, ¿no es cierto? Las 4 grandes áreas del espacial son el transporte, la normativa de uso del suelo, la transición hacia servicios. Esta transición que fue uno de los temas tal vez más importantes que vimos la vez pasada, de que la ciudad deja de ser la ciudad manufacturera y se pasa a ser una ciudad de servicios y qué implica para nosotros en cuanto a innovación y en cuanto a economía local ser una ciudad de servicios. Y por supuesto la conectividad. ¿Cómo logramos que la ciudad esté conectada y que al menos intente ser una ciudad global, ¿no? Los criterios para llegar a estos 4 obviamente salieron también de todo lo que se habló la vez pasada y aquí fue donde nosotros habíamos hecho un solo grupo con la dinámica de innovación y yo traté de separarle para un poco sacar los aspectos que se manifiestan mucho más sobre el territorio y que son tal vez los que serían más interesantes de pensar como espacios para los perfiles de proyecto. Entonces, vean que se va complicando, se va complejizando un poco esto, que me parece bien interesante, ¿no es cierto? Tenemos los 3 ejes: social, espacial, económico. Y el económico, por supuesto, es el que determina la sostenibilidad. Lo podemos pagar en el largo plazo o tiene el municipio que seguir metiendo plata como el 99% de los proyectos sostenibles que se hacen, ¿no es cierto? Tenemos los incentivos apropiados para que eventualmente se salga de las manos del municipio y se salga de las manos en un buen término, es decir, que el municipio ya no tenga que seguir metiendo plata porque el mismo proyecto sigue dando su retorno. ¿Tiene o no tiene retorno sobre la inversión? Importante tener un horizonte en el cual el crecimiento del proyecto agarra y sigue solo o se cierra ya habiendo cumplido su misión, que son 2 cosas, 2 caminos distintos, pero que igualmente pueden ser el determinante del éxito o una consecuencia del éxito. Y la atracción y retención, tanto de empresas como de residentes. Entonces, tenemos estos tres diferentes pilares, digamos, que son los que tienen que tenemos que tomar en cuenta para los proyectos y las áreas en las que me parece interesante plantearnos los perfiles de proyecto son, obviamente, el patrimonio, el comercio, la cultura y la recreación. Después vamos a entrar en el tema de la discusión, que me interesa preguntarles a cada uno de ustedes qué es lo que piensan y cómo ven esto. Entonces vamos a hacer una dinámica bastante similar a la de la vez pasada, en la cual tenemos preguntas y registramos las opiniones de las preguntas previo a las entrevistas uno a uno. Y por supuesto, la parte económica también vino de nuestro feedback. Con eso me quiero pasar ya directamente a la actividad. No sé, Majo, si tienes algún comentario antes de arrancar con el tema de las preguntas. ¿No? Perfecto. Ok. Arrancamos entonces. No puedo ver también los participantes, desgraciadamente. Arrancamos entonces con las preguntas. Los proyectos se enmarcan en los 3 grandes ejes del distrito, que son el espacial, el institucional y el conectivo.
Y vean que hay esos tres ejes, espacial, institucional, conectivo, y tenemos estos tres ejes también, social, espacial y económico, que no necesariamente son iguales, ¿sí? Cada uno de estos, el espacial, tiene que tener en cuenta lo social, lo espacial, por supuesto, y lo económico, lo sostenible. El institucional, es decir, el de cómo vamos a plantear normativas que sean innovadoras y normativas que cambien la mecánica organizacional del municipio para que pueda ser más innovador tanto hacia adentro como hacia afuera. Esos proyectos institucionales tienen que tener en cuenta también lo social, la integración con los barrios, diversidad, etcétera. Lo espacial, la normativa, la transición a servicios, la conectividad, etcétera. Y lo económico, los incentivos, el retorno. Entonces, como pueden ver, esa es un poco la dinámica que yo quisiera plantearles en cuanto a la definición de los perfiles de proyecto. Entonces, les pregunto directamente, ¿qué tipos de proyecto se podrían hacer cargo de estos desafíos con mayor potencia? Cuando me refiero a tipos de proyecto, de nuevo, no quiero pensar en proyectos puntuales. No quiero pensar en proyectos, no sé, vamos a hacer no sé, la excavación de no sé, de las quebradas y vamos a pasar un puente de no es que no. Es un proyecto que va encaminado a, ¿no es cierto?, a cumplir esto, social, espacial y económico, dentro de estos 4 u otros áreas que son las que se manifiestan tal vez de una manera más visible sobre el territorio. Entonces, arranquemos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tipos de proyecto se pueden hacer cargo de estos desafíos? Abro. Súper. ¿Les parece que yo vaya registrando igual que la vez anterior en vivo? Por favor. ¿Sí? Y Andrés levantó la mano, así que está sin audio, Andrés, pero encantada que comiences. ¿Ya puedo hablar? Ahí está, sí. Ya. Tal vez podría decir algo en cuanto a la temática que me parece que podrían tener. Eso. Hay en esos 4 temas que tú pusiste, supongo que, por ejemplo, el patrimonio, no solamente del patrimonio histórico, sino también el patrimonio biológico. Correcto, correcto. O sea, lo que quiero decir es que me parece que hay 2 temas que están como subrepresentados en la identidad de la ciudad, pero que son importantísimos por la vocación y por el potencial económico incluso que tienen, que son la biodiversidad. Ajá. Quito debe ser la ciudad más biodiversa del mundo si se toma en cuenta todo el distrito metropolitano. Nuevo Occidente, claro. Y el otro es el tema del cambio climático, que también yo creo que es el desafío principal que ahorita tiene la humanidad y es el tema que está liderando la preocupación mundial. Y nosotros como país nos mantenemos súper al margen. Y el justificativo de eso es que no contribuimos mucho en porcentaje de emisiones al calentamiento global, que es cierto, pero también es cierto que somos un país petrolero y que cualquier medida que se tome a nivel mundial para restringir el uso de petróleo va a tener un impacto enorme en nuestro país y hay que anticiparse a eso. Entonces, no sé, seguir el ejemplo, por ejemplo, de Costa Rica, que a pesar de que también tienen una contribución súper chiquita en porcentaje en cuestión de emisiones de carbono, es un líder mundial que está fomentando la firma de convenios y liderando muchísimas iniciativas al respecto. Entonces, esos 2 temas a mí me parece que serían importantes tanto por el potencial que tienen de llamar a los jóvenes y de convocar, y como por la vocación del país y las características que tiene Quito y del país en general, de ser un país tan biodiverso y a la vez ser un país petrolero, ¿no?
Súper. Me parece genial lo que dices. Yo creo que en ese sentido, lo que tú mencionas de países chiquitos o, digamos, circunscripciones chiquitas haciendo impacto grande, creo que es súper importante un poco la conversación sobre el impacto que puede tener un tratado firmado a nivel internacional versus el impacto que puede tener entender ciertas razones y entender ciertas dinámicas. Por ejemplo, para mí sería extremadamente innovador que en la ciudad de Quito se deje de utilizar esos espantosos y horribles cubiertos y platos y fundas y cosas plásticas. Parece que es la necesidad de cambiar eso es imperativa. Sin embargo, yo creo que algo súper innovador sería empezar a encontrar las razones, los incentivos y los obstáculos para seguir utilizando estas cosas. Y entonces, ahorita lo que hacemos es, bueno, vamos a prohibir los platos de los cevichochos. Bueno, entendamos primero todas las razones detrás, empezando por el precio de los platos, siguiendo por la accesibilidad a uno u otra cosa, los patrones de consumo, las preferencias, etcétera, los obstáculos que hay para otras opciones, en el número de elementos que no logran que orgánicamente, pues si tú preguntas, todo el mundo te va a decir, sí, deberíamos dejar de utilizar las bolsas de plástico, son terribles. Termina de hablar contigo, se va y coge la bolsa de plástico para botar la basura. Porque desgraciadamente así es como funciona. Entonces, me parecería súper innovador irse un poco al proceso y tratar de entender toda la cadena que hace que estemos utilizando ese tipo de cosas. Porque si no, creo yo que estamos rascando un poco la superficie, ¿sí? Rascando un poco la superficie y quedándonos tranquilísimos, como ayer veía un meme que decía, era eso de Pablo Escobar sentado mirando al infinito. Decía, tú viendo cómo tu sorbete de papel se desintegra mientras todos van al Foro Urbano Mundial en ¿cómo se llaman? Aviones privados. Entonces, creo yo que el tema de los procesos es bastante más importante para entender cómo funcionan, cómo arrancan y cómo se pueden cortar esos incentivos a un nivel mucho más profundo. Buenísimo. Jaime, tenemos 4 manos levantadas. Vamos. ¿Quién levantó segundo? El Diego creo que estaba levantado. Diego, después María Ángel, Paco y John. Perfecto. Diego, adelante. Gracias. Bueno, proyectos que se hacen, a ver qué tipo de proyectos se hacen cargo de estos desafíos con mayor potencia. Yo diría, podríamos partir también de un método para que esto sea más efectivo. Y es un poco el tema de que se canalicen propuestas ciudadanas, o sea, el ciudadano, hablemos de 3 escalas, ¿no? La escala barrio o la de los barrios aledaños, que alrededor del Parque Bicentenario, que son un montón. Y la escala más sectorial y la escala urbana, la escala ciudad. Dentro de esto, el manejo del territorio desde los barrios aledaños sería el más directo y el que más involucrado, el que más potencia puede tener en activar estos espacios, en darle, digamos, fuerza al proyecto de innovación. Y se partiría de este concepto de que el ciudadano del común tiene claro bastantes cosas y bastantes ideas de lo que es bueno para su entorno, para su sitio inmediato. Y más bien cuando se trata de imponer desde arriba, desde otros lados, esto se complica y no se deja que el ciudadano participe en la construcción de ciudad, en la ciudad anhelada, en la ciudad deseada. Dentro de esto, yo diría que estas propuestas ciudadanas se le puede anclar a metas grandes, metas de ciudad, inclusive ancladas a los ODS, a la Agenda 2030, como usted lo dice. Entonces, estos estarían claros a eso. Entonces, muchas de estas cuestiones que salgan de la participación en el método de trabajar con ellos, saldrían cosas como se me ocurre, bueno, relacionada inclusive a lo que ya dijo Andrés, lo que estaban planeando el tema del cambio climático.
hay una red verde, o sea, digamos, hay este proyecto de red verde urbana, hay un montón de cosas, inclusive técnicas ya analizadas y todo, que el barrio haga su plan de arborización y de reverderización del parque, se me ocurre, y alrededor de eso, ¿cómo lo haría? Le daría insumos, de sería un proyecto que la gente se va a involucrar. También anclado a eso, lo que decías, justo hay muchos plásticos, muchas cosas, ¿por qué no el barrio hace, los barrios de alrededor si tienen espacios que se les daría para hacer el manejo de los residuos, de todos los residuos sólidos? Y eso a la vez, inclusive, bueno, pueden ser huertos, composteras, de manejo de cartón, papel, todo eso. Comiencen a anclarse a otro proyecto que sería el barrio comience a generar proyectos productivos, proyectos de microempresas y proyectos que pudieran salir de productividad alrededor de eso, o sea, de economía y de economía desde lo local, desde un montón de estas posibilidades de trabajar desde el barrio en un montón de cuestiones, ¿no? Y bueno, dentro de eso también otro tema que se veía ahí, el tema de la seguridad. El Parque Bicentenario sí es cerrado, es con pocos accesos. Entonces al barrio se le dé, si tienes estas posibilidades, plantea cómo activas y da seguridad en los bordes. Y comenzamos a abrir más espacios donde la comunidad se integra directamente a su espacio inmediato. Sabiendo de eso, y eso a la vez favorece a las otras escalas, a la sectorial y a la otra. Entonces, el plan de seguridad, el plan de activación de bordes, el plan de espacios que sean seguros, de espacios que sean para múltiples funciones, se comenzarían a dar ahí, ¿no? Entonces, desde eso, en base a este método de trabajar con la gente directo en base a Meta Ciudad, comenzar a sacar un montón de proyectos que podrían dar potencia, y todos son de innovación, además. O sea, y comienza a entrar una innovación a lo bestia ahí. O sea, ese puede ser varias ideas, ¿no? De eso, un montón más, ¿no? Como para dar una corta idea más o menos. Súper. Yo quiero rescatar lo que dice el Diego, de que todas estas cosas son innovación. El momento en que nos ponemos a pensar que los procesos como están tal cual ahora no necesariamente están innovando, no necesariamente están logrando que existan estos espacios en los barrios, creo que es súper importante lo que dice el Diego. Todo eso es innovación. Y rescato la parte de la descentralización que menciona el Diego. La descentralización, la devolución un poco de decisiones a los barrios, creo yo que siempre que esté enmarcada en un camino común, que todo el mundo lo está de acuerdo, decisiones especiales y específicas se pueden permitir en los barrios y pueden permitir soluciones extremadamente innovadoras. Incluso les puede permitir tener un poco de competencia saludable entre los barrios y, quién sabe, hasta tener recompensas saludables entre barrios que hagan una dinámica interesante de interacción entre ellos. Inclusive, ya para complementar lo que acabas de decir, el tema de que te puedes poner hasta una meta al 2030, justamente por el tema del 2030, de decir en el sector alrededor de esto, los residuos orgánicos se reducen a cero y de pronto los otros residuos sólidos a un 10%, porque ya se pone una meta, que el barrio está trabajando y está incentivado y motivado y comiencen a generar un montón de cosas, lo mismo el tema de reverderización o un montón de cosas que pueden hacer, ¿no? Claro. Entonces, ponerse indicadores y metas ya cuantificables. Hay una ley ahorita en el Parlamento del Reino Unido que se llama Street Votes, los votos de calle. Y básicamente es entregándole poderes de aprobación sobre temas de planificación y de desarrollo inmobiliario a los barrios. Es decir, los barrios mismos, los vecinos mismos, los que tienen el chance de decir, hey, esto sí funciona o esto no funciona, son los que tienen la capacidad de permitir el desarrollo. La propuesta suena increíblemente bien. Yo he visto la propuesta en el website de Create Streets, que es una fundación inglesa que algunos de ustedes habrán visto. Y puede ser muy interesante. Pues puede dar chance también a que la gente se ponga alrededor y diga, no se hace nada, pero ellos escogen tener esperanza y decir, esto puede funcionar, que me parece bien interesante. Bueno, vamos con María Ángel, que también tenía la mano levantada. María Ángel. Hola, buenos días a todas, a todos. Justo me estoy cambiando me van a ver doble. Bueno, yo en sintonía con las intervenciones anteriores, creo que
un enfoque transversal a las 3 dimensiones que plantea el ejercicio podría ser el... Ay, perdón. Tienes que, Ajá. tienes que silenciar alguno de tus 2 canales para que no haya interferencia. A ver, ahí creo que me ven y me escuchan cínico. Que podría ser el cambio climático, o tener un enfoque como desde la búsqueda de la minimización del impacto ambiental de la ciudad a este entorno que comentaban es mega biodiverso. Y yo creo que el trabajo puede ser, así como planteaba Diego en su intervención anterior, a partir de un tema como residuos, y plantearía otro aspecto que se podría trabajar, que es el agua. Muy cerca de Quito están las fuentes de agua, y nosotros lo que hacemos es tomar esa agua limpia y ensuciarla y mandar a otras provincias. Entonces yo pienso que la innovación o el proyecto en una escala de todo el distrito metropolitano de Quito podría ser tener la meta de devolver el agua limpia a los ríos y que no contaminemos las provincias vecinas. Al igual con el tema de residuos, que la meta sea, puede ser a 2030, como decía Diego, algo puntual de reducción de desechos sólidos orgánicos, pero podríamos tener la meta más a largo plazo de que en el propio distrito nos hagamos cargo de nuestra basura, o sea, de que aquí se procese, que los materiales no degradables tengan un reciclaje, un proceso, etc. Entonces, lo que yo estoy planteando es que nosotros nos hagamos cargo de nuestra producción y de nuestros desechos, tanto como residuos sólidos como, por ejemplo, el uso del agua, y creo que esto podríamos ir viendo diferentes aspectos. Pero sería un proyecto que es la huella de carbono que decían que es mínima. Ahorita estamos en un contexto mundial donde, siendo agosto, ya nos gastamos todos los recursos disponibles para el año. Entonces, ¿qué tal si Quito empieza a ser un lugar que primero sea net zero y luego net positive? Que creo que sería un sueño al cual este proyecto se podría anclar. Eso. Vale, Paco. Gracias. Hola, buenos días con todos, con todas. A ver, en la sesión anterior, en algún momento yo hice un comentario sobre la lógica de la zona, que está bastante vinculada a la producción de alimentos. O sea, hay mucho, sobre todo sobre el eje de la Mariscal Sucre, la occidental hacia la zona de San Carlos, que es bastante cercana a la zona del aeropuerto. Hay muchísima producción de alimentos, producción de galletas, producción de una serie de insumos de transformación de productos frescos, que es el grueso del PIB del distrito. Entonces, yo creo que es importante para un proyecto de innovación basado en la zona, o con eje o con nodo central, el antiguo aeropuerto, pensar en la recuperación de los actuales sitios de producción, ¿sí? Porque hay sitios de producción que no son los mega sitios de producción. Las grandes fábricas que estaban ahí ya abandonaron esos espacios, ya salieron a otros lados, pero se quedaron pequeñas industrias normalmente negocios familiares, que lo que tienen es galpones relativamente pequeños atrás de las casas, donde están haciendo algún tipo de producción, ¿no? Hay bastante también producción de textil, ¿sí? Hay mucha fábrica de ropa, por ejemplo. Entonces, me parece a mí fundamental que una estrategia de innovación parta primero, evidentemente, identificar quién está produciendo, porque el que va a innovar de alguna manera tiene que partir en algún momento de algo que esté produciendo que deba innovarse. No necesariamente innovar quiere decir que tengo que llegar de cero y tratar de inventar la nueva app para medir el cambio de temperatura del ambiente, que eso todavía no tiene ni siquiera mercado.
¿ya? Entonces, pero hay unas industrias que tienen mercados, que tienen clientes, que tienen relaciones sociales, que me parece que deberían ser las primeras que deberían tomarse en cuenta y las primeras con las que debería trabajar. Primero porque son las primeras que van a activar la zona, van a activar los barrios involucrados. Segundo, porque ya tienen unas condiciones. Y tercero, porque normalmente han sido las que están excluidas, ¿sí? Porque lo que hemos tenido más bien es una estrategia municipal de buscar que cumplan unos estándares ambientales que se corresponden a Londres, pero el rato que abren la puerta se encuentran con Calcuta. Sí, entonces, un poco ese debería ser el gran trabajo. Por otro lado, me parece que estos espacios y estos negocios y estas pequeñas industrias casi que están trabajando de manera escondida. O sea, es un pecado tener una industria porque tengo que reciclar el aceite, porque tengo que procesar la basura, porque los vecinos me odian, porque las máquinas meten bulla y no sé qué. Entonces, estas industrias también necesitan un apoyo en términos urbanos, no para ser castigadas ni para ser controladas en términos ambientales, sino para dinamizarse. Entonces, por ejemplo, que estas industrias cuenten con locales front, que sus frentes sean comerciales, que uno pueda tener la lógica de comprar directamente al productor, que con eso, no necesariamente, con eso combatamos de alguna manera a las cadenas de intermediarios y de especulación, ¿sí? Con esto vamos a producir un consumo local de cosas producidas localmente y que va a generar una dinámica que es la que nos interesa, que es un barrio posiblemente caminable con actividad en la vía pública y en las calles. A mí se me viene a la cabeza una cosa que es extremadamente interesante, que es ese proyecto que tienen en Vancouver, en Granville Island, que es, que es esta isla que eran las fábricas de producción de pescado seguramente, que se iban al mar ahí en la isla, pero que se transformó en un gran espacio productivo, ¿sí? Donde estos hangares, lo que se siguieron produciendo, pero lo único que hicieron es manejarles tiendas en el frente. Es decir, se establecen tiendas al frente, existe la producción atrás, el mismo productor, la misma industria está atendiendo sus ventas y eso está generando una dinámica en el sector. Me parece que tenemos una zona que tiene muchísimo de eso. Y me parece clave además de eso, porque eso es lo que debería condicionar los otros proyectos, ¿sí? Porque esa, al final, son las arterias que están haciendo que funcione ese pedazo de la ciudad. Porque si es que empezamos a pensar que la lógica es, aquí donde hay galpón, voy a quitar el galpón, ya no se produce ahí, se tendrá que ir a producir en otro lado. Y ahí donde hay el galpón, tengo que hacer el rascacielos para la Bienal Cantonal, ahí es cuando todo fracasa, pues, porque el rascacielos no tiene a quién atender. Entonces, un poco por ahí me parece clave, así como es que fundamental lo existente, y lo existente no es menor. Lo existente alrededor de esa zona no es menor. Por ahí mi aporte. Fabuloso. Yo creo que el Paco dice cosas claves, como la primera es que la innovación real, la que se mantiene, la que después de 80 años seguimos hablando de ese momento de innovación, es un momento en el que se cristalizan muchas cosas a nivel incremental. Es decir, no necesariamente alguien viene con la mejor idea nueva y pone y funciona, sino que alguien recoge cosas que se han venido haciendo y hace el salto grande para que ese proceso un poco se cristalice. Eso funciona en cuanto a innovación del iPhone que tenemos en la mano, al el avión, el vuelo, etcétera, y también las ciudades. Entonces, el desarrollo incremental de hacer estos pasos pequeñitos y ponerles frentes comerciales a los galpones para que sigan funcionando, pero tengan una forma de ciudad y den la bienvenida a la gente con una forma de ciudad y no solo como galpones, es extremadamente importante. Y un poco el quiebre entre los tiempos y los procesos de la innovación a nivel municipal, es decir, político. Yo llego funcionario y tengo 4 años y quiero que me innoven en 4 años, ¿no es cierto? Versus la innovación que puede ser un proceso que dura 100 años. Y eso en algún momento puede llegar a ser incompatible. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que lo ideal acá es que todos estos procesos que se están poniendo en marcha
logren que haya muchas personas que cristalicen esos procesos, versus que en 4 años se cristalice un proceso desde cero hasta el final. Vamos con John. O esperamos 2 segundos hasta que... No, vamos con John. Dale, dale, vamos, John. Estaban esperando 2 segundos a que yo pueda encontrar el botón para encender el micrófono. Ah. Lo que acaba de decir Paco, de alguna manera me recuerda un artículo que me pidieron una vez a mí, entre un grupo de columnistas, para hablar de Guayaquil, y que yo la definí desde el título como una Calcuta que se cree Miami. Y yo creo que ese reflejo muchas veces puede caer en muchas ciudades sudamericanas. El tener una ciudad ideal y al mismo tiempo pues tener una realidad que dista mucho de eso, y además también de las ingenuidades que se pueden caer cuando uno tiene una ciudad aspiracional a la cual imitar en vez de ser uno mismo. Tomo un poco los temas que tanto Diego como Paco han tocado anteriormente, porque me parece que un elemento que se debe tomar en cuenta dentro de todo lo que es innovación no solamente es la aspiración del proyecto, es también cómo se aproxima el proyecto. Ahí, Jaime, tú sabes que yo soy muy fan de Justina Kravakovic, sobre todo cuando ella habla en uno de sus libros de la sustentabilidad como objeto de deseo. Y creo que no solamente la innovación está en el proyecto, sino cómo tú aproximas a lo sostenible, a lo sustentable, al ser humano. Porque la naturaleza del ser humano es inevitablemente consumidora, y un cambio de esa naturaleza no es un cambio que haces en una sola generación, sino que lo tienes que hacer en un transcurso de un proceso de concientización que puede tomar bastante tiempo, que es muy a largo plazo. Entonces, la forma en la que tú aproximas esto ya debe cambiar. La parte sustentable tiene que mostrar un beneficio para alguien como consumidor de lo sustentable. No creo que podemos seguir todavía en esta visión de lo sustentable como algo expiatorio. Estamos trayendo nuestra tradición de no hagas esto porque es pecado, a no hagas esto porque destruye el planeta. Y nosotros somos consumidores y somos pecadores, nos encanta pecar, nos encanta consumir, ¿ya? Entonces, dentro de esta sustentabilidad, me parece que la manera de persuadir hacia nuevos sistemas de consumo es una herramienta básica, es decir, un poco más entender y acercarnos a la naturaleza humana para poder tener una aproximación interesante al respecto. Y esto no solamente se va a nivel de proyectos, sino a nivel de modelos de gestión. ¿Qué pasa si de repente en la zona aledaña al Parque Bicentenario empezamos, y por qué no de repente en toda la ciudad, empezamos a dar un incentivo de impuesto predial por árboles mantenidos en los terrenos? Y con esto es un primer paso para demostrarle a las personas que tener un árbol en sus terrenos, que arborizar sus terrenos, no es solamente algo que nos da una ventaja porque estamos compensando lo que hemos dañado al planeta. Un árbol inmediatamente te da un microclima mucho más beneficioso que el que puedes tener. Y esa es la parte que nosotros tenemos que llegar, hacer que la experiencia sea agradable, sea placentera, y se lo pueda hacer. Eso es lo que va a permitir que de repente puedan seguir los procesos con los cuales podemos mejorar nuestra vida. Un poco también como estaba diciendo anteriormente, como estaba diciendo María Ángel, ¿será? Sí, María Ángel. Sí, María Ángel, discúlpame. ¿Cómo logramos nosotros que también se logre también que nosotros nos hagamos conscientes del beneficio de que nosotros manejemos este tipo de cosas, que nosotros manejemos nuestros propios desperdicios? Durante el año que estuve de asesor en 2 instituciones del municipio, encontré barbaridades, y me parece que eran barbaridades producto de esta mentalidad de lo sustentable como lo expiatorio. Y no me canso de denunciar esta barbaridad. La planta de tratamiento de aguas servidas que está en el sur de Quito, pegada a la Simón Bolívar, estaba funcionando, 100% operativa. Fue la primera planta de tratamiento de aguas servidas que empezó a funcionar en la ciudad. ¿Qué hacían con el agua descontaminada? La botaban al Machangara. Entonces, simplemente por querer curarnos nuestra conciencia, estábamos descontaminando un agua que luego la volvíamos a contaminar echándola al Machangara. No estábamos beneficiando al Machangara, estábamos simplemente echando a perder el trabajo de lo que estábamos haciendo. Y ese tipo de barbaridades
producto de la mentalidad expiatoria, ya debería salir de nuestras cabezas. Deberíamos hacer que lo sustentable sea placentero, sea consumible. Este aparatito de acá que tú estabas mencionando, precisamente se hizo con la idea también de que tú lo disfrutes cuando lo uses. No solamente por los beneficios de lo que lo puedes usar. Usas lo mismo en una PC. ¿Ya? Pero más agradable la aproximación del usuario está en la mentalidad de cómo nos acercamos a la naturaleza humana. Me parece que esa es una de las herramientas que debe ser claves en todo proyecto de innovación, que no debe limitarse a proyecto como un proyecto específico de un objetivo específico, sino a través de la forma en la que muchos medios constantes de nuestra cotidianidad a nivel de gestión pueden volverse sostenibles. Eso sería un poco lo que quería aportar dentro de lo que estamos discutiendo. Fabuloso, John, muchísimas gracias. María Ángel tiene la mano levantada. Así es. Sí, bueno, que también se me ocurre otra, digamos, dimensión del trabajo, si volvemos a la escala cerca al Parque Bicentenario, que es en las edificaciones. Allí en la sesión anterior se habló del tema de crecimiento en altura, etc. Ahí, igual dentro de las metas de descarbonización, la idea que en el 2050 todas las edificaciones existentes, o sea, como el parque edificado actual, sean menos emisor, o sea, sea net zero. En esta zona, que sabemos que hay una complejidad en el tema de vivienda, que también se mencionaba en estas tres, espacial, social, de conectividad, yo pienso que ahí hay una oportunidad de ver cómo esas edificaciones que existen alrededor del parque se potencia su capacidad de habitabilidad y al mismo tiempo se busca que sean más eficientes energéticamente, por ejemplo. O al mismo tiempo se integran estrategias de sostenibilidad de manera que esa zona pueda ser, como tú decías, Jaime, como piloto en ciertas estrategias. Eficiencia energética es una que es relativamente fácil, digamos, de aplicar y que es un tema de vanguardia a nivel internacional hacia la reducción de emisiones, ya que es como un primer paso. O sea, antes de hacer todos los edificios súper sostenibles, un primer paso es hacer que el edificio sea eficiente energéticamente hablando. Entonces creo que esa puede ser otra línea de trabajo. Genial. Me parece que dices algo clave tú. Y sí, creo que no llegamos a definir bien el tema de la sostenibilidad, ¿no es cierto? Hacemos un edificio inteligente que se gana el LEED Platinum y es el Red Top edificio de no sé qué y tiene 4,000 parqueaderos. No, es decir, estamos, lo que decía el John, estamos confundiendo un poco, estamos expiando un poco. Sí, es LEED Platinum, pero me trae 4,000 carros desde Puembo y desde Tababela y desde Turubamba para que se hagan todo el viaje y puedan parquear en el edificio inteligente y LEED. Y encima le ponemos aire acondicionado en Quito. Creo yo que es un espacio fabuloso para plantear reglas tan simples como que si estamos en una ciudad con clima perfecto, yo sigo insistiendo que Quito tiene un clima perfecto, no utilicemos herramientas que se requieren no sé, en Riyadh o en Miami, como el aire acondicionado. O empecemos a emplear un poco de cabeza para decir cómo logramos una generación de tal manera que lo que requiere para el aire acondicionado, lo que requiere para el LEED Platinum, lo que requiere para todo esto, no necesite, ¿cierto?, fuentes externas que no necesariamente deberíamos tener. Entonces, creo que las preguntas tienen que ser más arriba en ese sentido, ¿cierto? Y creo que este es el espacio, este distrito de innovación es el espacio para eso. Es el espacio para cuestionarnos las certificaciones, por ejemplo, como esta de LEED, que
es típico. Se hace un edificio de LEED maravilloso, pero tiene 1000 parqueos. Y entonces, el espacio para cuestionar eso es el espacio para encontrar, para diseccionar los procesos y encontrarles mejores soluciones es este. Y creo que la arquitectura y lo que se construye en el lugar y la normativa que nos dice qué y cómo construir en el lugar puede ayudar enormemente con eso. John, te veo con la mano levantada, ¿no? Ahí, gracias Jaime, ahí también hay un tema que me parece que debemos aproximarnos morfológicamente y es la naturaleza que tiene el Parque Bicentenario. El Parque Bicentenario, la transformación de este aeropuerto en parque no solamente viene de la necesidad de retirar el aeropuerto de la ciudad, sino también pues de esta proyección, de esta cultura mesiánica que tenemos en el urbanismo quiteño, en el que siempre queremos que un proyecto nos vaya a salvar y nos vaya a cambiar la ciudad. Primero fueron las plataformas gubernamentales, luego fue el propio aeropuerto y el propio Parque Bicentenario, que pensamos que van a haber cambios radicales, como decía Paco en la reunión anterior, que creían que iba a haber grandes rascacielos alrededor del parque, y se lo veía como una visión positiva. Y luego, pues, nuestro último falso mesías ha sido el metro. Dentro de una concepción que quiere atender a nivel de metro, las condiciones que tenía Quito en 1990, no hoy. Dentro de todas esas condiciones me parece que hay que ver que para que el parque realmente dé beneficios y realmente funcione, hay que ver ciertas trabas que tiene la propia naturaleza del parque, que es que el Bicentenario no es un parque permeable, no es una Carolina, no es un parque que tú atraviesas para cortar camino de un espacio a otro, porque si bien la zona del Amazonas está abierta con ese bulevar, el otro lado mantiene muchas partes en donde su permeabilidad es complicada, conflictiva, existen espacios de infraestructuras, existen barrios que no tienen esa permeabilidad, que no permiten esa permeabilidad del barrio. Y ahí también viene un poco la idea del parque como un ente que puede aportar para este espacio de cultura sostenible y también de paisaje sostenible. Me parecería que las condiciones del Bicentenario, precisamente por haber sido el antiguo aeropuerto, sería interesantísimo que ahí fuese el lugar en donde se pudiese generar las primeras ubicaciones de molinos eólicos, de turbinas eólicas, para la ciudad de Quito, no solamente porque tiene las condiciones de ser la mejor proyección de viento de la ciudad, sino también porque sería en donde la comunidad tendría una primera aproximación a eso como paisaje y encontrar las condiciones favorables para ello en números y en experiencia sería interesantísimo, ¿no? Súper. Y a eso justamente es lo que me refiero. Si yo veo como innovación, por ejemplo, plantearnos eso, decir, ok, listo, vamos a hacer una aproximación al cambio cultural que significa aceptar un nuevo paisaje, que es un paisaje con estas torres, ¿no es cierto?, eólicas. Y pensar, ok, ¿cómo podemos nosotros generar desde nuestros procesos algo que, por ejemplo, no dependa de traer las torres eólicas de China y producir las torres eólicas en China con hidrocarburos, ¿no es cierto? Porque eso se producen con hidrocarburos en China. Entonces, eso es lo que yo veo como innovación, justamente. Tener ese tipo de mentalidad abierta para, vamos a cambiar el paisaje cultural y vamos a cambiar el paisaje cultural primero, generando estos espacios de aceptación pequeña, digamos, de nuevas formas de producir energía más sostenible, pero vamos a hacerlo nosotros. Vamos a hacerlo nosotros y vamos a innovar nosotros. Diego. Ya, sí, complementando, regresando a la anterior reunión que tuvimos, lo que se esbozaba es de que este proyecto de innovación alrededor del Parque Bicentenario, digamos, que es el territorio más inmediato, sería una muestra que podría ser replicada en varias zonas de la ciudad. Partiendo de ese punto, no va a ser un megaproyecto, tendría que ser un proyecto, por eso vuelvo, o sea, a pesar de que es un parque que tienes muchas escalas y la gente llega de muchos lados, es trabajarlo con la gente del sitio y por poner el ejemplo, lo que decía, si va a haber unas turbinas eólicas,
que sean suficientes para el retorno inmediato. No va a ser la mega turbinas y megas ahí que ocupe el paisaje, sino algo que de pronto lo innovamos y lo hacemos ahí, porque después lo podemos reproducir en el campus de la Central o de pronto en el de la Católica y el nuevo campus Quito, y de pronto en el Parque del Ejido y en la Carolina y en Quitumbe, XXX, o sea, es una cosa más desde lo local, lo mismo en fotovoltaicos, eólicos. Si manejamos residuos, tenemos ahí de pronto biodigestores que da algo de ahí. O sea, comenzamos a hacer esos proyectos en chiquito, aprovechando esto que es una muestra que no va a ser ahí el megaproyecto para un montón de zonas. Y tenemos para eso un montón de sitios que después lo replantearíamos, ¿no? Entonces, desde eso, tomar en cuenta que no partamos de que es del megaproyecto y el único, es una muestra que lo haríamos a partir de eso para innovación que después pudiera reproducirse, ¿no? Eso. Andrés estaba levantando la mano por ahí también. Entonces, sí. Simplemente voy a comentar lo del Diego. Me parece eso es clave, ¿no es cierto? El prototipo mínimo viable es a una escala chica, ¿no es cierto? Y después, las siguientes iteraciones, vamos implementando y de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al éxito, de acuerdo a la sostenibilidad del proyecto, se puede ir escalando hacia arriba, pero son proyectos pequeños que puedan ser manejados a nivel de los barrios, de las comunidades, de las cuadras inclusive, y que juntos funcionen como una cosa muy grande, ¿sí? Pero no son megaproyectos, son proyectos chicos. A ver, John, ¿estás con la mano levantada o el Andrés primero? Andrés tenía la mano levantada. Andrés primero, dale. ¿Cómo se levanta la manito amarilla que no lo encuentro? Yo no sé cómo se levanta la mano. Mira. Todavía, pero... En la parte de abajo en reacciones tienen que dar clic. Ahí dice levantar la mano. Un poco a eso me refiero yo, no a proyectos que vayan con un mensaje de conservación de la biodiversidad en términos moralistas o en términos tradicionales, sino que ver cómo, por ejemplo, incorporamos la biodiversidad en la gestión de la ciudad, en el paisajismo, en los parques. Por ejemplo, no sé si es que es adelantarse, hablando un poco de proyectos posibles. Ahí en el Parque Bicentenario hay un proyecto que es Parque del Lago, que está pendiente por hacerse. Sin que sea necesario desechar ese proyecto necesariamente, sino mientras tanto, en una porción del parque se podría hacer, por ejemplo, una creación de un ecosistema a través de sucesión natural o de sucesión culturalmente fomentada. Ahora, por ejemplo, se sabe que la biodiversidad de la Amazonía no es porque es un bosque virgen, la biodiversidad de la Amazonía es producto de la gestión humana de ese bosque y del traslado de plantas y de los huertos y del manejo que ha tenido durante miles de años. Entonces, que la gente mismo empiece a construir ahí bosquecitos, que empiece a construir senderos, un poco implementar esa idea de las líneas de deseo, más allá de las líneas de deseo de la gente, sino también de la naturaleza. O sea, que se vaya recreando ahí un ecosistema andino que sea un sitio también de educación ambiental y de gestión comunitaria de un parque, de un bosque. Me parece que sería súper interesante. Lo mismo en la cuestión de los alimentos de las que hablaba Paco. Uno de los fenómenos de innovación más importantes de los últimos años, yo creo que en Latinoamérica, creo que ha sido la revolución gastronómica de Perú. Tal vez la revolución gastronómica más importante de los últimos 50 años a nivel mundial. Y eso es basado en la biodiversidad y en la relación de la gente con su biodiversidad, en la relación del uso de esa biodiversidad por parte de la gente. Entonces, se podría trabajar por ahí, por aceptar que nuestra naturaleza y nuestra cultura juntas pueden hacer innovaciones que son importantes para todo el mundo, pensando en la identidad del país y en la vocación del país. Dos de las principales revoluciones del pensamiento del siglo XIX tuvieron, el Ecuador tuvo un protagonismo desproporcionado
en esos cambios, a través de Humboldt y a través de Darwin. Entonces, agarrarse de esas cosas que tengan o no tengan un sustento actual y a nivel de marketing, a nivel de identidad, son muy importantes. ¿Por qué no hacer aquí también una fuente de la revolución que se necesita para solucionar el problema del cambio climático? El cambio climático ahorita, por ejemplo, se piensa en solucionar el cambio climático a través de cuestiones tecnológicas. Entonces, la pregunta es cómo los países en desarrollo pueden alcanzar los niveles de desarrollo de los países avanzados a través de reducir sus emisiones, a través de hacerse más eficientes en las emisiones de carbono. Pero yo creo que es también un poco al revés. O sea, los países, si es que hablamos de lo que hablaba María Ángela hace un ratito, de la cuestión esta de la huella, la huella ecológica que tienen los países. Hay un cuadro que es interesantísimo, que cruza la huella ecológica con el bienestar humano. Y todos los países que están cerca de alcanzar una baja huella ecológica o una huella ecológica sustentable y que también tienen desarrollos humanos, desarrollo de bienestar humano bastante aceptables, todos son los países latinoamericanos. Uruguay, Costa Rica, Cuba, Ecuador está ahí cerquita. Entonces, ¿por qué no proponer, atendiendo a todos los problemas que sabemos que tenemos nosotros, por qué no proponer las cosas buenas que tenemos? Desde ahí va mi fabuloso, Andrés. Planteamiento. Gracias. Yo voy a rescatar lo que dice el Andrés, una cosa clave, y es que el rato que el Andrés dice, incorporemos el tema de la biodiversidad en la gestión, es muy diferente incorporar un tema en la gestión y tenerlo en cuenta con las cosas que se hacen versus hacer un proyecto de. Hacemos un proyecto de fomento a la biodiversidad. ¡Qué lindo! Bien, cortamos el presidente de la República y el alcalde cortan la cinta. Todo es una maravilla. Versus, y el mismo proyecto se acaba, agarramos la cinta y botamos a la basura el plástico. ¿No es cierto? Entonces, la incorporación del proceso de pensamiento en la gestión es muchísimo más efectivo y es lo que realmente funciona versus hacer proyectos de. Y te paso, John, de nuevo. Perdón por el abuso de la palabra. Discúlpame, John, un segundo. Se pone en orden, ¿no es cierto? Lo de las manos levantadas. Yo veo arriba que se van un poco cambiando. En orden a medida que van sí, se te ponen en orden. Entonces, John, dale. Bueno, primero, perdón por el abuso de la toma de la palabra. Me estoy desquitando lo que no hablé en la reunión pasada. Hay una cosa que me llama la atención también y que me parece que el punto de innovación que estamos hablando no solamente se queda dentro del sector, y me parece que eso es interesante no perder de vista, ¿no? Incluso me atrevería a decir que podría pensarse que la búsqueda de la innovación, aunque esté en Quito, aunque esté en la ciudad de Quito, en el distrito metropolitano, no debe limitarse solamente a Quito. O sea, a mí me viene mucho un modelo que fue en el que yo trabajé, que fue el Urban Studio de Birmingham, en donde pues Sherry Morgan, tú lo ubicas, pues activista cívica de los 60 y todo eso, aprovechaba más bien que al estudio iban las comunidades más pobres, más necesitadas, porque ellos no podían tener la plata o los recursos para hacerse un plan de ordenamiento de su territorio o de su comunidad, y que en esos espacios también hay las oportunidades de poder innovar, precisamente tal vez porque ellos en sus pequeñas escalas todavía tienen la hoja en blanco y no han cometido barbaridades que tienen que ser enmendadas como las que ya hemos cometido en las grandes ciudades. Entonces, la idea de que sí debemos atender espectros de inmediatez territorial me parece que es prioritaria, pero que no debe por ello descartar la posibilidad de atender a otras comunidades. Y con eso me callo porque ya he hablado demasiado. Perfecto, muchas gracias, John. Denise. Gracias, Jaime, y buenos días con todos y todas.
me conecté un poquito más tarde porque salía de una reunión, pero al lograr escucharles más o menos las reflexiones que han dado, y en esta línea de la verdad de las escalas y desde la participación ciudadana, sí me parece importante que el Centro de Innovación llegue a combinarse su diagnóstica de qué es lo que necesita, no solo el territorio donde está implementando su puede ser trabajado con el sector, sino también necesita, porque Quito probablemente no necesita unas grandes montañas o unas grandes estructuras. Toda la innovación se puede dar, ¿sí? Te escucho un poco entrecortado. ¿Seré yo o los demás también? Yo también lo escucho cortado. Claro, entonces no logro registrar. No logro registrar las ideas porque no logro escuchar bien. ¿Es posible mejorar la señal? Ya, ahí me escuchan mejor. Sí, parece que sí. Un poquito mejor. Ya, sí, tengo el internet un poco malo. No sé si algo me alcanzaron a escuchar, pero en resumen lo que les decía es que en esa misma línea de hablar de las escalas, probablemente hablar de innovación en Quito no sea necesariamente hablar de grandes infraestructuras, sino de otras necesidades y de otros diagnósticos sobre los que debería partir la innovación en la ciudad. Entonces, sí me parece súper importante todas estas menciones que han hecho John, Andrés y Diego sobre trabajar desde la escala, lo que significa la ciudad, y también con la ciudadanía, porque probablemente nosotros desde nuestras posiciones y desde nuestros aprendizajes y experiencias tenemos una visión de la ciudad que no necesariamente es la que tienen las personas en donde se va a desarrollar determinado proyecto de intervención. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo no sé si es que en otros módulos o en otros talleres esté hablando de la infraestructura de este centro de innovación, pero cómo esa infraestructura también va a responder a estas necesidades solo del sector y de la ciudad. Cómo este centro de innovación puede servir también para pensar en una planificación innovadora de Quito, en la que se repartan estas famosas cargas y beneficios y que no necesariamente tengamos que estar modificando normativas para dar incentivos tributarios, por ejemplo, impositivos, y que más bien empecemos a planificar repartiendo las cargas y los beneficios de manera más justa, y este centro de innovación nos sirva para pensar, porque ha sido pensado así. Entonces, eso nada más, como retomar el tema de las escalas y de la participación de la ciudadanía en esta construcción de este espacio y en general de la ciudad. Absolutamente. El tema de escala es elemental, es algo que es muy fácil de perder además, extremadamente fácil de perder, y es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, de que la escala además no lo ponemos nosotros, la escala la pone la comunidad. El rato que se le consulta a la comunidad, como decía el Diego, el rato que las respuestas salen de ahí, la escala misma sale de ahí. Y si nosotros queremos poner la escala 99%, no vamos a ponerla bien. La respuesta sale de la misma comunidad. Y Paco, te veo con la mano levantada. Gracias, Jaime. Quizás si le doy la palabra a otra persona que justo en este momento tengo un problema en la oficina, me das un turno después, por favor. Disculpas, compañeros. Te doy un turno después. Creo Sí. que íbamos a cerrar esta pregunta con tu comentario. Ya. Entonces te lo hago. Me parece clave no perder de vista lo que había sucedido, lo que ha sucedido en la zona también, y eso en referencia a la gastronomía que se topó hace un rato. Muy cerca está la calle de la Audiencia, donde hay una explosión gigantesca de servicios de comidas y de servicios de restaurantes. Inclusive de ahí se originan los famosísimos ceviches de la Rumiñahui, ¿ya? O sea, que tengan una idea de la densidad poblacional que se produjeron las propias marcas. Ahora, lo que ha sucedido lo que sucede en la zona es que hay un espacio de innovación gigantesco porque ahí no gobierna el KFC, ¿ya? Ahí están inventándose todas las nuevas marcas. O sea, no puedo inventar, pero ahí está la picatería Pablo, ahí está las carnes de Juan y María. O sea, hay muchísimos nuevos emprendimientos gastronómicos, ¿sí? Yo creo que es importante pensar para esa innovación con tanta importancia gastronómica, que de alguna manera lo que está haciendo es evitando que la gente salga de ahí a las grandes superficies comerciales de la periferia. Ustedes hacen un mapa y revisan dónde están las superficies comerciales.
toda esa gran masa que vive ahí está saliendo hacia el condado, ¿sí? Busca salir hacia el condado o sube hacia el bosque, pero busca unos espacios comerciales de la periferia, ¿ya? Porque no está abastecida, ¿sí? Y se autoabastece, por ejemplo, con este proceso con este proceso que se ha dado en la Rumiñahui. También parece importante también poner cosas de apoyo a esos procesos, porque ¿qué sucede? Les tiene que llegar la carne desde mercados muy lejanos, les tiene que llegar las verduras desde mercados muy lejanos, porque siempre ha sido una periferia que se sigue alimentando de otras periferias. Entonces, pensar la innovación también con unas integraciones verticales me parece importante, ¿sí? Localizar una forma de distribuir productos para este tipo de cosas que funcionan, fundamental. Y en eso creo que le vamos a necesitar muchísima innovación logística, muchísima innovación logística en ese sector. No quiero ser repetitivo con esto de activar las economías, pero después de la seguridad es el problema más importante que tiene esta ciudad, que no tenemos trabajo ni que generamos nuestro propio consumo interno. Por ahí no es. Excelente. El tema gastronómico es algo que vuelve y quisiera mantenerlo un poco rondando porque es algo que me parece bien importante. Me parece importante el tema del mall. Ni siquiera hemos pensado, es la primera vez que sale el tema mall y creo yo que un poco la tensión con estas infraestructuras, llamémoslas infraestructuras de agujero negro que se van comiendo todo alrededor, es importante si es que vamos a plantear una alternativa real para eso, una alternativa real que tenga la preferencia. Sí, porque se puede plantear n número de alternativas. Nosotros no podemos predecir y determinar que van a tener la preferencia. Por eso creo yo que el valor de los proyectos pequeños, el valor de la escala y el valor de ir intentando hasta dar en el blanco y decir, listo, esto es lo que va a contrarrestar el agujero negro del mall, es importante y por eso es importante no perder de vista el agujero negro en sí. Ese y otros, ¿no? Listo. A ver, wow. Tenemos una cantidad increíble de opiniones, por lo cual les quiero agradecer infinitamente y nos vamos a pasar a la pregunta número 2. A ver, la pregunta número 1 estuvimos viendo un poco cuáles serían las áreas, ¿cierto? Entonces, está bastante definido eso, tenemos un montón de material ahorita que seguramente se va a ir enfocando un poco más a medida que tengamos las reuniones individuales, que ya les vamos a explicar cómo van. Esta pregunta es más en tanto, ¿cómo tendríamos que definir esos proyectos, esos perfiles de proyecto? ¿Cuáles serían las prioridades de esos proyectos? ¿Cómo serían cómo cruzaríamos las diferentes áreas que estamos planteándonos para enmarcar los proyectos, ¿cierto? Número 1, acuérdense que teníamos la parte espacial, que es un proyecto de implementación sobre el territorio, algo táctico que cambia la relación espacial del territorio. El otro es el institucional, que es puede ser la creación de una entidad, una corporación, o puede ser la creación de alguna normativa que facilite algo institucional, ¿no es cierto? Y el otro es el conectivo, el de literalmente con qué herramientas, con qué instrumentos se genera una conexión entre la innovación que se está haciendo a nivel institucional y las oportunidades. No vamos a decir la innovación, vamos a decir las oportunidades para que esas escalas chiquitas, esos brotes pequeños de innovación se vayan dando a nivel de la gente. Tenemos esos tres. Y de ahí tenemos también las tres áreas que habíamos definido. Dios mío, a ver, la social, ¿no es cierto? Principalmente la inclusión, la diversidad y cómo logramos que el proyecto se riegue. La espacial, que son las 4 áreas que habíamos definido, como que se repetían en el momento de las fronteras de lo posible, en la discusión de las fronteras de lo posible, que eran el transporte, la conectividad, etcétera. Y finalmente la parte económica, es decir, cómo logramos que esto se sostenga en el tiempo, ¿sí? Los incentivos que vamos a crear, el retorno de la inversión y algún otro que se me está escapando ahora. Entonces,
¿cuáles serían los criterios con los que tendríamos que definir nosotros los perfiles de proyecto? Me parece a mí que sería interesante conseguir unos 4 o 5 diferentes grupos de criterios para poder ir armando, no sé, capaz 3, capaz 4, capaz 5, capaz 20. Grupos de criterios que nos permitan ir armando los perfiles de proyecto. Así que arranquemos, y arranquemos con el Andrés, que tiene cara de que quiere decir algo. Estoy leyendo todavía para entender la pregunta, pero podría ser que sea replicable, ¿no? O sea, que sea de una escala, lo que dijo un poco el Diego, que sea replicable y que se pueda implementar en un sitio y después sea replicable en otro. Súper. Fabuloso, fabuloso. Excelente. ¿Quién más quiere ser voluntario? El Diego está con cara de que pensó algo justo, ¿eh? Bueno, ya sigamos en el orden. Sí, yo creo que habría objetivos macro de estos metas de ciudad, donde es algo que te va a anclar hacia dónde, una visión con indicadores al tiempo también. Pero algo que yo creo que es fundamental justamente es de esta pequeñita escala, es cómo lo hacemos desde el barrio, y el alcance sería a nivel de barrio, o sea, digamos, pero anclado a una meta grande. Y bueno, ahí se me venía una reflexión, o sea, esos serían los parámetros, pero básicamente, por poner un ejemplo mundial, lo que aconteció en Detroit luego de las quiebras de un montón de fábricas de automóviles y un montón de espacios de parqueaderos se comenzaron a convertir en huertos, en producción de alimentos, y la gente, bueno, se despobló bastante, pero comenzaron a darle un giro a la misma gente para sobrevivencia, ¿no? O sea, digamos, y generaron una economía distinta a la que era inicialmente. O sea, se llega a ver esta autorregulación y autoorganización cuando se dan las condiciones, que también serían otros elementos, o sea, formas de autoorganizarse y autorregularse. Y ejemplos de esto en Quito, creo que uno de los mejores es lo que la gente de la cooperativa de Vivienda Alianza Solidaria en Quitumbe hizo, rescatando la quebrada, rescatando todo ese sitio, a base de fincas, a base de un montón de propuestas. Mismo lo que, aquí queda Andrés, lo que la gente de la Floresta ha estado luchando y peleando para evitar que las inmobiliarias metan sus intereses, porque el barrio tiene su gran valor de uso y ha mejorado inclusive en base a un montón de cosas que lo han hecho. O sea, si a la gente le dejan que haga las cosas, yo creo que ahí está el tema, ¿no? O por poner el tema de lo que quisimos hacer cuando en el Hábitat 3 con el Opus La Mariscal, que mostrar a la gente hacer su barrio. Y salían propuestas súper riquísimas y súper sencillitas y pequeñitas, con los técnicos que apoyaban la propuesta, ¿no? Desde cómo arborizar, hacer el tema de las calles activas, de mejorar la seguridad. Como no se para bola, ese barrio sigue yendo de capa caída, ¿no? Entonces es eso. Un poquito como ideas, ¿no? El Diego rescata Opus La Mariscal. Ese fue un proyecto espectacular que se hizo. Era un poco el barrio autogestionado, el barrio autorregulado por la comunidad. Y el Opus era literalmente un grupo de vecinos que se juntó con un poco de expertos de diferentes áreas a nivel de la ciudad, y que planteaba eso mismo. Y se arrancó fuertísimo, se arrancó con el huerto, un huerto gigantesco urbano para la gente. Había voluntarios que estaban trabajando en eso, había gente de seguridad, temas culturales, etcétera. Creo que pensando en eso, ese espacio de innovación a nivel institucional fue genial. Y me parece que uno de los malos pasos más grandes que pudo dar el municipio fue no comprender el valor de esos procesos. Esa para mí sería una de las cosas claves para innovar, es que exista, no sé si un grupo independiente de expertos, que exista que no sea una agencia pública burocrática típica que esté buscando permanentemente, tratando de identificar estas cosas chiquititas de autorregulación, autogestión de la comunidad y darles algún tipo de valor. No sé si ahí mismo
traerlas al distrito y hacer primeros prototipos en el distrito, pero esa es la clave para mí. Sí, y complementando la idea, más bien tuvimos una bronca con la burocracia y la institución que siempre trata de poner o sea, fuera de la lógica de la gente, digamos, trata de poner algún plan determinista o alguna idea, bueno, y el control que quieren tener sobre todo, ¿no? Correcto. Es esto, o sea, hay, digamos que la variable complejidad urbana, la gran complejidad urbana, que siempre va a haber, se facilita desde el barrio, desde la pequeña escala, y con la participación motivada de la ciudadanía. Esas serían las otras dos variables que harían que, si la ciudadanía además logras que le den posibilidad de hacer sus cosas desde el barrio, comienzas a ver un círculo virtuoso porque se va a motivar y va a comenzar a hacer más logros. O sea, ese es un poquito, ¿no? Y comienza a innovar y a ser muy creativo. La creatividad está si nos dejan hacer, o sea, prácticamente va por ahí, ¿no? El concepto sería ese, básicamente, o sea, deja a la gente hacer y innovar y crear en base a, anclado a metas de ciudad, lógicamente, para abordar la complejidad desde la pequeña escala, desde el barrio. Eso. Súper, Diego, gracias. A ver, María Ángel tiene la mano levantada. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Diego que un factor a evaluar para el perfil del proyecto a desarrollar sería la cohesión social. Y creo que un gran ejemplo es el de Quitumbe, como tenerle de referencia puede ser súper bueno. Y yo a eso le añadiría el factor económico, o sea, identificar que el proyecto que se elija tenga un presupuesto que no comprometa los recursos completos del proyecto de manera que pueda mejorarse, o sea, que se establezca un plazo de ejecución, de monitoreo y luego de mejoramiento, o sea, de acuerdo a una evaluación. Y también en relación a lo que hablaba Andrés en la primera intervención, que permita replicar. O sea, si tenemos $1.000.000, que nos gastemos, no sé, 500.000 en una primera fase para que nos queden 500.000 para mejorar y para ver si replicamos al menos una parte. Ese creo que sería en mi opinión, un criterio importante a tomar en cuenta para definir el perfil del proyecto. La factibilidad presupuestaria para la ejecución, para la evaluación y para la réplica. Clave. Gracias, María. Paco. Gracias, Jaime. Disculpen lo afanoso o lo abanderado que me he puesto, pero les mandé les he mandado un screenshot por el chat. A ver. ¿Sí? de la zona, de un GIS de la zona, donde se ve el PUC que estamos a punto de aprobar, y los puntitos rosados que son las licencias, las UAEs, las licencias económicas. Entonces, en realidad, claro, hay una intensidad económica importantísima en la zona, pero que está marcada por los ejes viales. O sea, uno ve que la intensidad comercial está marcada absolutamente por los ejes viales y por el tráfico de la zona. Ajá. Y la otra cosa que se ve ahí es el proyecto grande que tiene el municipio de hacer una gran red de ciclovías. Lo que se ve marcado en café ahí es la red de ciclovías planificada, que tiene una gran ciclovía por la mitad del parque, ¿ya? A mí me parece importantísimo, como un proyecto innovador, arrancar un proyecto de movilidad sostenible, local, absolutamente local, ¿sí? Es decir, que todo el tráfico que va a tener ese parque en principio, porque va a estar conectado con el metro, ¿sí? Tenga la posibilidad de acceder a un sistema local de transporte que le pueda llevar a los motes a los ceviches de la Rumiñahui, o le pueda llevar al callejón gastronómico de la Vaca de Castro, como decía el Diego, que es la subida a San Carlos, o que te puedas llevar a otros sitios, de tal manera que la actividad que se genere en la zona sea hacia adentro, ¿sí? Y que de alguna manera esta innovación, este funcionamiento de ciudad que ya tenemos, no esté reventada por la presencia de los automóviles particulares. Entonces eso nos permitiría, si es que concentramos la movilidad, nos permitiría liberar esas calles que ya son comerciales, ya tienen muchísima intensidad comercial, con plataformas más amplias de vereda, porque lo que tiene es un sistema propio de transporte
que bien pueden ser unos pequeños karts eléctricos, o sea, sistemas muy fáciles de movilidad, obviamente conectados con bicicletas, obviamente conectados con el parque central. Porque si uno le ve en términos de cómo reactivar la zona, es evidente que se requiere un sistema de transporte y no podríamos sumarnos a que el sistema de transporte sea el auto particular o el sistema interconectado, porque ese tiene otras escalas y otros sentidos. Pero en términos de innovación, esto haría que funcione el clúster de manera adecuada, porque ya sería parte sería parte de la misma innovación, llegar al parque, acceder a un sistema propio de transporte del parque como tal, que me va a permitir ir a comer en la romería, ir al mercado de la Ofelia, regresar al parque, pasar la tarde y coger mis paquetes y regresarme a Turubamba. ¿Sí? Un poco por ahí, ¿no? Entonces, lo dejo ahí. Es bastante urbanística la propuesta o el concepto que planteo, pero me parece fundamental para dejar de creer en innovación como estrictamente estos actos chiquitos, sino en posibilidades que integran comunidades. Por ahí. Esa es, ¿no? Es la última milla a una escala muy hiperlocal, que de todas maneras se suma y se hace escala metropolitana. No suma, sino se multiplica al fin del día. Andrés. Un poco, antes de decir lo que iba a decir, comentar lo que decía el Paco. Sí, el parque, a mí me parece que es una gran oportunidad de incorporar el concepto de permeabilidad selectiva. Es decir, puede ser una barrera para los autos y tener, como dice el Paco, un sistema de buses eléctricos agilitos para conectar a la gente rapidito y que el carro tenga que irse a dar toda la vuelta. También en este plan de ponerse afanoso, yo les voy a mandar una propuesta que yo hice cuando abrieron las calles, que yo decía que no se debían abrir esas calles. Y por ejemplo, el Galo Cárdenas, él está trabajando a nivel privado en un sistema de logística de último kilómetro, con transporte de eléctricos chiquitos, justamente para servir a restaurantes, a servir. Entonces, fomentar y dar la normativa necesaria y el diseño de calles necesario para que ese tipo de iniciativas puedan funcionar. Eso es una iniciativa privada que se le puede potenciar. Y ya yendo a lo que iba a decir yo creo que uno de los perfiles o de las cuestiones que se debería cuidar es esta crítica que se le hace a veces al urbanismo táctico, que es que queda medio a medias o que no se le pone muchos recursos, y un poco eso pasó en la Floresta. El proyecto Mi Calle siempre hay que pelearle, porque a ratos quieren retirar, las ciclovías quieren cambiarles, porque no está como bien consolidado, ¿no? Que queda así medio entre que es y que no es. Entonces, si es que bien una primera etapa puede tener esas características de hacerlo muy rápido y de hacerlo con pocos recursos, es importante que después se consolide para que dure en el tiempo y para que sirva, para que funcione bien también, ¿no? Para que cumpla su propósito de ejemplo. Súper. Eso, excelente. Dale, John. Me parece que son interesantes las observaciones que se están dando. Hay que tomar en cuenta también que una idea de esta siempre va de la mano o va generando una idea más importante detrás también. La idea que se está mencionando de los vehículos eléctricos que tanto Paco como Andrés acaban de mencionar, podrían ir con la idea de que también el propio parque empiece a generar sus propias fuentes de energía. En Galápagos, Jaime López y yo, cuando nos presentaron los incentivos que se dan en Galápagos para que los residentes puedan contar con vehículos eléctricos y sostenibles, nos reímos literalmente en la cara del Consejo de Gobierno de Galápagos, porque de nada sirve que toda la población de Galápagos esté usando carros eléctricos si esos carros eléctricos siguen todavía alimentándose de una planta eléctrica alimentada con diésel.
Entonces, lo único que estamos haciendo es derivándole el mal consumo a una parte no visible de la sociedad, que es la planta eléctrica. Quito no tiene ese problema porque depende mucho más de la energía hidroeléctrica en ese sentido, pero sería más interesante incluso si la gente coge conciencia de eso, viendo que ese carro, ese automóvil que voy a usar para ir a comer en Real Audiencia o en algún otro sector, está siendo cargado ahí mismo y que yo lo pueda ver y que yo lo pueda presenciar. Es decir, todo lo sustentable también se vuelve interesante y se vuelve deseable cuando se vuelve una experiencia, ¿no? Eso nada más. Totalmente de acuerdo. Andrés. Andrés, no, se quedó levantada la mano. Ah, ya, entonces Denise. Ahí tiene un botoncito que dice ¿cómo es? Para bajar la mano, Andrés. Ya, solamente yo creo que es importante que uno de los criterios sea que efectivamente va a mejorar la calidad de vida de las personas del sector en donde se va a aplicar el proyecto. Y quizás eso se pueda medir con un proyecto que tenga unos objetivos claros, un diagnóstico claro y unos indicadores o instrumentos de implementación que realmente vayan a cumplir esas metas establecidas o a reducir indicadores problemáticos. Por ejemplo, y creo que para esto es bueno dar ejemplos justamente en Guápulo, aquí hemos hecho algunas cosas con el barrio y uno de los proyectos más grandes y más emocionados con que la ciudadanía, digamos, aquí alrededor está tratando de implementar es uno que está haciendo RAM Studio, que vinieron a vivir acá y de repente transformaron y nos transformaron a todos los que vivimos aquí, que generalmente nos encontrábamos en el boli y en las comidas que siempre hay desde los jueves en la cancha de boli. Y la Caro nos decía, y todo esto se sostiene, la cancha siempre está súper limpia, los baños siempre están súper limpios, y es porque hay cohesión social, que es lo que decía María Ángeles, y hay como que estas ganas de tener la cancha bien para que todos la podamos usar, pero al mismo tiempo es una cancha de cemento, no hay nada verde, tenemos un pasaje aquí atrás que no tenemos nada verde, los vecinos odian el verde, y poco a poco con esta introducción, digamos, de estas nuevas nociones que ha tenido un solo actor que ha querido, digamos, transformar el entorno y que ha sido Rama, empezamos desde hace un año a construir unos proyectos entre todo el barrio y de repente va todo el barrio, o sea, de repente van personas que no se han visto nunca, que viven más abajo porque esto está dividido en estratos sociales, o sea, abajo están gente de muy altos recursos, en la mitad más o menos clase media y arriba ya está como la clase media baja. Y todos de repente nos encontramos en un solo espacio hablando de los proyectos que queríamos que pasen en el barrio, en este sector, digamos, de las 3 calles. Pasamos 6 meses conversando, hablando, diciendo esto no me gusta, esto sí, hasta que se hizo un proyecto que es el que se va a hacer y ya se empezó, digamos, ya se tienen los renders y demás, que es para abrir este pasaje que nosotros tenemos acá atrás y que es un pasaje que está totalmente tapado de hierba y de matorral que sale a la González Suárez, y es un poco abrirle para que sea un camino para que la gente pueda ir, salir, los niños puedan salir, porque aquí hay un montón de niños que salen a jugar y están jugando en el cemento, literalmente. Y a la cancha, como darle unas estructuras de madera y ponerle unos árboles y ponerle unos dobles pisos para que los niños estén arriba y no necesariamente abajo mientras están jugando vóley. Y la gente está súper emocionada, la gente quiere que el proyecto salga, la gente diseñó el proyecto, la gente decidió por dónde quiere que pase el árbol, no sé, la columna, todo lo decidió la gente. Y creo que va a funcionar porque todo lo que se hace en Guápulo ha funcionado cuando se hace con la gente, y ahora que tenemos más apoyo porque se han unido todos, digamos, los estratos sociales que hay en este barrio, hay incluso unos recursos que se van a utilizar para darle sostenibilidad al proyecto. Entonces, sabemos que va a mejorar la calidad de vida porque se hizo el diagnóstico, antes de hacer los proyectos se levantó un diagnóstico de qué es lo que se quiere cambiar con ese proyecto, y en efecto lo que va a mejorar que los niños tengan un espacio donde jugar, que los adultos los adultos mayores tengan un espacio para salir a caminar, porque las mujeres aquí decían que en la pandemia pasaban estresadísimas y que no tenían a dónde salir porque no hay naturaleza cerca, o sea, tienen el parque de Guápulo y estaba cerrado y se acabó. Entonces este espacio era un espacio que les va a permitir a ellas, hay unos huertos que están plantando, que están, digamos, empezando a plantar y algunos productos para venderlos en el pasaje, por ejemplo. Entonces son todos esos proyectos que se están logrando porque la gente está súper
convencida de que le va a mejorar la calidad de vida, hay unos indicadores, hay un levantamiento del diagnóstico y hay unos instrumentos de implementación para que realmente mejore la calidad de vida de la gente y hay una cohesión social. Entonces creo que es importante que el proyecto que salga del Centro de Innovación mejore la calidad de vida con unos indicadores realmente medibles y claros. Absolutamente. Muchísimas gracias. Y yo de nuevo rescato lo del Diego, ¿no? ¿Quién nos va a decir cuáles son esos indicadores más idóneos para medir el mejoramiento de la calidad de vida de la gente? Es la propia gente. Entonces, siempre regresar a la pregunta y la incorporación temprana y continua de la comunidad donde eso va a pasar es clave, porque de ahí va a salir inclusive los objetivos y los indicadores. María Ángel, ¿tienes la mano levantada? Sí, qué bueno. Haciendo alusión a este comentario de Denise, yo quería contarles que desde el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable estamos apoyando esa iniciativa en Guápulo. O sea, ese proceso ciudadano participativo logró postularse en unos fondos que estábamos nosotros promoviendo, destinando, y ellos fueron los ganadores. Entonces, creo que es un buen ejemplo de la importancia nuevamente de lo que hacía mención Diego, de la cohesión social, porque al mantener este grupo articulado, se logran no solo depender de una iniciativa temporal u otra, sino que van buscando oportunidades de financiamiento y de potenciación del proyecto. Entonces, qué chévere, Denise, que conozcas, ahí está de conversar. Nosotros estamos muy, muy entusiasmados desde el CES de estar apoyando a ese proyecto. Súper. Gracias. Diego. Ya, sí, bueno, me encantó lo que acaba de contar Denise. Y sí, Rama tiene esa chévere, cuando llega a un sitio, comienza a actuar y es una maravilla. Yo digo que buenos vecinos, si fueran por ahí a Guápulo, ¿no? Y la Carolina, el Felipe y todo lo que mueven con todo el grupo, es súper chévere, ¿no? Es simplemente como otro ejemplo, y no lo conocía ahorita, como lo acabas de comentar, cómo la participación motivada de la ciudadanía comienza a lograr un montón de cosas. Entonces, qué maravilla lo que, más bien algún rato chévere para invitarles a que nos cuenten la experiencia, cómo van en Guápulo, sería chéverazo, por ahí por la UCE. Súper. A ver, ¿tenemos algún otro comentario o podemos ya pasar a la siguiente etapa? Creo que ya no tenemos más. Así que, Majo, te ruego que nos lideres del paso a la siguiente etapa. Por supuesto. Ahí pueden proyectar ustedes. A ver. Si es que alguna vez lo logro, aquí está. ¿Lo puede proyectar Rodrigo? Eso, perfecto. Sí, ahí está, ¿no es cierto? Ya. Hicimos las preguntas y entonces ahora los comentarios han estado maravillosos. Estamos increíblemente agradecidos con todos por esto y entonces nos pasamos a los siguientes pasos. El primer siguiente paso son las entrevistas individuales. Jaime, dígame. ¿Estás pegada a la lámina 10? Yo creo que quieres mostrar otra. No puede ser, en serio, otra vez. Sí. Yo estoy en la lámina 16, Dios mío. A ver. Espérate. A ver, si es que no funciona, le va a pedir a la Majo que más bien me ayude compartiendo es solo la última. La 16 y 17. No, mentira, es la 17 la que quiero compartir. ¿Ahí sí la están viendo? No. Rodrigo, ¿la tienes abierta? ¿Que la proyectaste? A ver si Rodrigo puede proyectar. Jaime, dejas de compartir. Rodrigo proyecta. Ahí está. Perfecto. Son las mismas láminas. Gracias. Ya, era la última número 17. 17, perfecto. Ya, entonces el primer siguiente paso son las entrevistas individuales, en las que a mí me encantaría sentarme unos 20, 30, ojalá un poquito más minutos con ustedes y
un poco refinar todas las cosas que se dijeron y tratar de obtener un poco criterios más puntuales sobre el intercambio de hoy. Yo sé que las exposiciones y las opiniones de cada uno seguramente se fueron enriqueciendo con las del resto, por lo tanto va a ser tremendamente enriquecedor eso de tener las entrevistas individuales donde podemos enfocar un poco más del conocimiento. Y el siguiente paso es que después vamos a tener ya que entregar un poco, sistematizar lo que se hizo, ¿no es cierto? Y quisiéramos que estén un poco involucrados para que vean el resultado, para que vean todas las cosas que van pasando. Por lo tanto, hemos pensado invitarles a ustedes no solamente al grupo urbanista, sino al grupo motor, que Rodrigo me va a ayudar explicando mucho mejor cuáles son las responsabilidades, las implicaciones, pero quisiéramos hacerles esta invitación porque estamos encantados con las contribuciones, estamos encantados con su generosidad, con su disposición y con toda la conversación que se ha armado en este grupo, y entonces queremos que esa energía se mantenga. Así que, Rodrigo, te lanzo la pelotita. Sí, no, estábamos conversando por interno con Jaime, las maravillosas contribuciones, la generosidad y lo propositivo de todo su aporte, así que creemos que primero debemos devolver el trabajo, lo que ustedes nos entregaron, todos estos insumos súper interesantes, así que como bien decía Jaime, les vamos a hacer llegar el link donde está la plataforma, donde van a poder revisar este video, si es que quisieran hacerlo, y donde va a estar la sistematización de lo que surge de este taller. Luego Jaime va a estar trabajando junto con nosotros en poder transformar esto en los primeros lineamientos de lo que podría ser la estrategia de activación del distrito, que converse con la estrategia de aceleración del ecosistema vía misiones. Obviamente ahí también se los vamos a hacer llegar. Y finalmente vamos a tener nuevos talleres con el grupo motor. Este es un grupo que va a movilizar estas dos estrategias. Así que estaríamos encantados de que pudieran participar de ese grupo también. Son unas 4 talleres a lo largo desde aquí a marzo del próximo año. No es tan intenso como fueron estas 2 semanas, así que agradeceríamos infinitamente que se pudieran sumar, porque yo creo que converse el ecosistema de innovación, ciencia y tecnología con la parte urbanística está en el corazón del proyecto. Así que, nada, solo agradecerles su tiempo. No sé, Jaime, José, si tienen algún comentario final. Sí, a ver, el primer comentario es que yo les voy a estar escribiendo directamente para plantearles unos tiempos en los que realmente apreciaríamos inmensamente su generosidad de que me dieran ese tiempo para sentarnos uno a uno y un poco afinar las cosas. Entonces yo les voy a estar escribiendo directamente desde mi correo o desde mi WhatsApp o Messenger o alguna de las maneras en las que tradicionalmente utilizamos para comunicarnos. Y eso creo que era lo último que teníamos planteado, Majo. Sí, yo solamente, bueno, agradecerles también y contarles que existe una plataforma interna a la cual tienen acceso todos los participantes de este programa con una contraseña. Creo que recibieron el correo, ¿cierto? ¿Recibieron el correo con la información? En esa plataforma ustedes pueden ingresar a todos los grupos y ver qué se ha estado trabajando, cuáles son los insumos, qué se ha ido creando, y también vamos a incorporar material metodológico, videos que tengan que ver con todo lo que estamos trabajando. Así que, por lo pronto, la grabación de esta sesión, más el material sistematizado del grupo urbanista, va a estar en el módulo urbanismo, ¿cierto? Pero más allá de eso, pueden ustedes estar revisando todos los progresos del programa. Y con respecto a la invitación al grupo motor, les vamos a hacer llegar también la invitación con las fechas, probablemente sea en el mes de septiembre, ¿verdad, Rodrigo? En el mes de septiembre comienza entonces la próxima etapa de reuniones. Muchísimas gracias a todos. Majo, ¿quieres despedirte? No te escucho. Está en mute. Ahora sí, ahora sí. No, parece que todavía está... Tienes problema con tu audio porque no está silenciada. Ay, puede ser. Eso puede ser. Bluetooth es una tecnología que promete y siempre falla.
Bueno, yo creo que ahí sí ya me escuchan. Ahí sí. Perfecto. Bueno, agradecerles a todos su tiempo, sus valiosos comentarios, la disposición. Nos dejan con una tarea muy grande de comenzar a sistematizar todas estas ideas y construirlo en algo que nos beneficie a todos como ciudad. Y pues esperamos verles en los siguientes talleres en el mes de septiembre para seguir construyendo esto juntos. Muchas gracias a todos por hoy. Gracias, Majo. Erika. Sí, muchas gracias a todos quienes nos están acompañando ya en este segundo espacio de trabajo. Estamos súper emocionados, tienen unas ideas increíbles que fortalecen, contribuyen a que este proyecto sea posible de una manera que involucre a la comunidad y con servicios y alternativas que le beneficien a la comunidad del que va a ser parte también. Entonces, muchas gracias por su colaboración y esperamos seguirlos viendo en los próximos espacios de trabajo. Gracias a todos. Gracias, Jaime. Gracias. Gracias. John, Gracias. María, Denise, Diego. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Chao.